Buenos días, mi nombre es Leonardo Serrano y mi tema es la longitud de un intercambiador de calor. El objetivo de este ejercicio es determinar la longitud del tubo de un intercambiador de calor mediante el uso de las ecuaciones correspondientes de transferencia de calor para su posterior análisis paramétrico en el simulador EES. Aquí tenemos las características del sistema, en el cual tenemos un intercambiador de calor de doble tubo y de flujo paralelo, como podemos evidenciar en el diagrama proyectado. Tenemos que el fluido caliente es el agua geotérmica, la cual entra a 140 grados centígrados, y el fluido frío es el agua de enfriamiento, cabe recalcar, que entra a 25 grados centígrados y sale a 60 grados centígrados. Podemos notar que tampoco conocemos la temperatura de salida de la corriente caliente. Aquí tenemos los datos del ejercicio, entre los cuales tenemos la capacidad calorífica de ambos fluidos, la temperatura de entrada y salida de la corriente fría, el flujo másico de ambos fluidos, la temperatura de entrada de la corriente caliente, el diámetro del tubo y el coeficiente de transferencia total de calor. También tenemos las suposiciones del caso, entre las cuales tenemos que el sistema es adiabático, es decir, todo el calor que es transferido del fluido caliente es transferido hacia el fluido frío y absorbido en su totalidad, sin haber pérdidas hacia el exterior. Tenemos que es un sistema estacionario, tenemos que las propiedades de los fluidos son constantes y no se considera el factor de ensuciamiento o de fricción. Una vez determinados todos los datos y las suposiciones, podemos pasar a resolver el problema y determinar la longitud requerida. Primero se debe calcular el calor utilizando los datos que tenemos, en este caso los del fluido frío, ya que tenemos la fórmula que la transferencia de calor es igual al flujo másico por la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Todas están en base del fluido frío. Reemplazando los valores tenemos que el flujo de calor es de 29.260 watts. Una vez que tenemos el calor, es necesario determinar la temperatura de salida del fluido caliente, utilizando una ecuación muy similar a la usada anteriormente, solamente que ahora está en términos del fluido caliente. Despejamos la temperatura de salida y obtenemos una temperatura de 117.37 grados centígrados. Una vez que tenemos las cuatro temperaturas determinadas, se puede proceder a calcular la diferencia de temperatura logarítmica media. Esta diferencia de temperatura logarítmica media relaciona las temperaturas de entrada, en este caso porque es un intercambiador de calor de fluido paralelo, y las diferencias de temperatura entre las corrientes de salida. Tenemos que delta T1 es igual a la diferencia de temperaturas entre las entradas de ambos fluidos, la cual da un valor de 115 grados centígrados, y delta T2 que relaciona la diferencia de temperaturas entre las salidas de ambos fluidos, la cual da un valor de 57.37 grados centígrados. Una vez determinadas ambas diferencias de temperatura, se las reemplaza en la ecuación, y lo cual nos da un valor de la diferencia de temperatura logarítmica media de 82.87 grados centígrados. Este valor es reemplazado otra vez en la ecuación general de transferencia de calor para poder determinar el área de transferencia de calor. Una vez que reemplazamos los datos, tenemos que el área es igual a 0.6420 metros cuadrados. Finalmente, como lo que se nos pide es la longitud, despejamos la longitud de la fórmula del área y obtenemos que la longitud es igual a 25.54 metros. Ahora bien, se realizaron dos estudios paramétricos para poder determinar el comportamiento del sistema. En este caso, el primer análisis paramétrico es sobre la longitud como función de la temperatura de entrada del fluido caliente. Aquí podemos ver tanto en la gráfica como en la tabla que a medida que la temperatura de ingreso de la corriente caliente aumenta, la longitud requerida del tubo es menor. Podemos ver en la tabla que cuando la corriente caliente ingresa a 100 grados centígrados, la longitud es de 53.73 metros. Mientras que, si vamos al último punto, vemos que al tener una temperatura de ingreso de 200 grados centígrados, la longitud disminuye a 14.67 metros. Esto se debe a lo siguiente. Si nosotros aumentamos la temperatura de ingreso de la corriente caliente, la temperatura de salida va a aumentar igualmente, ya que se mantiene constante tanto el calor, el flujo másico y la capacidad calorífica. Como fue mencionado anteriormente, la diferencia de temperatura logarítmica media relaciona, en este caso, al ser un intercambiador de calor de flujo paralelo, las diferencias de temperaturas entre las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Como ambas corrientes del fluido caliente están aumentando, la diferencia de temperatura logarítmica media también aumentará. Por lo tanto, pasamos a la fórmula de transferencia general de calor.
y tenemos que el área es inversamente proporcional a la diferencia de temperatura logarítmica media. Es decir, si nosotros aumentamos esta diferencia de temperatura, el área va a tender a disminuir. Y finalmente, como la longitud se calcula a partir del área, tenemos que el área y la longitud son directamente proporcionales. Es decir, si una disminuye, la longitud también disminuye. Entonces podemos ver cómo queda demostrado que al aumentar la temperatura de ingreso de la corriente caliente, la longitud va a tender a disminuir. Obviamente, en caso contrario, si nosotros disminuimos esta temperatura de ingreso, la longitud va a aumentar, como se ve reflejado en la gráfica. El siguiente análisis paramétrico que se realizó fue en relación a la longitud como función del flujo másico del fluido caliente. En este caso podemos ver que se comporta de igual manera que el caso anterior. Podemos ver que a medida que nosotros aumentamos el flujo másico de la corriente caliente, la longitud requerida del tubo es menor. Podemos ver en la tabla que el primer punto es 0.1 kilogramos sobre segundos y la longitud es de 46.31 metros. Mientras que si nosotros aumentamos el flujo másico a 0.4556 kilogramos sobre segundos, tenemos una longitud mucho menor, la cual es de 24.14 metros. Esto también se ve demostrado de la siguiente manera. Si nosotros aumentamos el flujo másico, la temperatura de salida de la corriente caliente va a aumentar. Obviamente manteniendo constante la temperatura de ingreso, el flujo de calor y la capacidad calorífica. Ya que el término que está a la derecha del signo negativo se tenderá a ser más pequeño y la temperatura de salida de la corriente caliente va a aumentar. Como ya mencionamos anteriormente, la diferencia de temperatura logarítmica media relaciona las entradas y salidas, las temperaturas de estas corrientes, y al aumentar la temperatura de salida, la diferencia de temperatura logarítmica media también tenderá a aumentar. Por lo tanto, como también ya fue mencionado, al aumentar la diferencia de temperatura, disminuye el área y por consecuente, al disminuir el área, la longitud también disminuye. En conclusión, se determinó la longitud del intercambiador de calor con las condiciones del problema, la cual fue de 25.54 metros. También se realizaron dos análisis paramétricos, uno en relación a la temperatura de ingreso de la corriente caliente y otro en relación al flujo másico de la corriente caliente. Al aumentar ambas variables, la longitud del intercambiador de calor disminuyó. Sin embargo, también pudimos notar que caso contrario, que nosotros disminuyamos la temperatura o el flujo másico, la longitud requerida para tener el mismo flujo de calor va a ser mucho más grande. Finalmente, podemos decir que realizar un estudio paramétrico nos ayuda a obtener el mejor diseño o las mejores condiciones de operación del equipo de transferencia de calor. En este caso, al realizar el estudio paramétrico, pudimos determinar qué longitud era la necesaria para poder realizar el proceso a cierto flujo másico o a cierta temperatura. Es decir, nosotros podemos realizar un estudio paramétrico para hacer, de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestras necesidades y limitaciones, poder realizar el mejor diseño óptimo y a las mejores condiciones de operación para poder tener una operación efectiva. Muchas gracias.